Mis hermanos, les voy a rogar que abramos nuestras Biblias en el libro de Joel, del profeta Joel, en el capítulo 2, y vamos a leer ahí los versículos del 2 al 17. Joel 2, del 12 al 17. Dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará la bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Padre, ponemos en tus manos la prédica de esta mañana. Que sea una revelación de tu voluntad y de tu poder a través de tu palabra para nuestra vida. Sazónala tú, Señor, y permite que llegue a nuestro corazón como agua fresca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nuestro tema de esta mañana es: ¿qué es un avivamiento? Yo creo que ustedes han oído esa palabra, ¿verdad? Amén. Se usa mucho cuando hay un movimiento fuerte en el corazón de las personas. Cuando decimos que queremos un avivamiento, o que necesitamos un avivamiento, o que nuestra iglesia necesita un avivamiento, ¿qué queremos decir? ¿Con qué frecuencia se confunde lo que es un avivamiento? Porque muchas veces se llama avivamiento a eventos cargados de emoción, de entusiasmo, pero que carecen de trascendencia. Esto es, son actividades y programas que apelan al momento presente. Pero, ¿qué es un verdadero avivamiento? Y esta mañana vamos a ver 3 razones por las cuales hay avivamiento. La primera es que tenemos que tener un tiempo de reflexión. Muchas veces creemos que los avivamientos son ocasiones en las cuales Dios interviene sin que nosotros logremos hacer algo, pero nosotros tenemos algo que nos corresponde hacer. No es solo Dios el que lo tiene que hacer. Sin embargo, los avivamientos son épocas que empiezan con un análisis personal de la vida espiritual y del carácter. Es un tiempo cuando uno se olvida de estar juzgando a otros y comienza a verse a uno mismo. Miren, tal vez muchas veces la prédica que yo les doy no va a tener el atractivo de las ofertas que tienen espiritualmente en muchos otros lugares. Pero créanme que lo que yo hago es guiado por el Espíritu Santo, porque Él me dice que es lo que ustedes necesitan hacer, lo que necesitan saber. Van a ver qué interesante es esto, porque nos autoconfronta, porque nos hace vernos a nosotros. Miren, es más fácil ver y juzgar a otra gente que ver hacia nuestro interior, que vernos a nosotros mismos. Tal vez por eso no se llena mucho la iglesia, pero yo trato de hablar lo que Dios quiere que escuchemos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Fíjense que cuando ustedes analizan en Apocalipsis, en el capítulo 21, el juicio del gran trono blanco, ahí dice que Dios lleva un registro personal de cada uno de nosotros. Y hay libros, dice, donde está registrado nuestros sentimientos, pasiones, emociones, conducta y todo lo que hacemos. ¿Saben por qué? No porque Dios nos quiera fiscalizar de esa manera, sino porque nosotros somos injustos. Cuando pase nuestra vida frente a nuestros ojos, ¿ustedes creen que le vamos a decir: ay, no, Señor, no puede ser que yo era así?
Vamos a decir, ay, no, ese no era yo. No vamos a aceptar lo que somos. Por eso es tan importante entender lo que es un avivamiento, porque empieza por nuestro propio corazón. Hay algo bien interesante que yo quisiera compartirles. En las clases de botánica que dan en las universidades para estudiar las reacciones de las plantas, muchas veces toman una planta y le echan todos los minerales y vitaminas que tiene que tener la planta, pero toman otras y no les echan algo de lo que les tienen que echar. O sea que en cada planta dejan de echar algo, algún elemento para que le falte. ¿Con qué propósito? Estudiar cuál es la reacción de la planta. Posiblemente muchas veces las plantas van a tener sus hojas amarillentas, o posiblemente se marchiten, o el fruto sea diminuto. Pero esta es una buena analogía en cuanto a nosotros tenemos que hacer un autoexamen espiritual de nuestra vida, porque uno necesita examinarse definitivamente para ver cuáles son las causas de las fallas que en uno hay. Porque de lo contrario, Dios no va a venir con nosotros y nos va a señalar un montón de fallas o faltas, porque Él sabe que nosotros lo podemos hacer si ponemos de nuestra parte. Como les reitero, el propósito de Dios es que veamos introspectivamente, y van a ver qué completo es esto que vamos a ver en esta mañana, porque va específicamente en esa dirección. Por ejemplo, cuando entra un paciente a un hospital que se siente mareado, que no se siente bien, le hacen encefalogramas, le revisan el corazón, le revisan la sangre y hacen una serie de exámenes para obtener un diagnóstico, para poder curar a la persona. Nosotros también tenemos que hacer un autoexamen en nuestro interior para ver cómo está nuestra vida. Porque como les reitero, nos vemos tan bien, pero realmente no estamos bien. ¿Se recuerdan que Dios dice en su palabra, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Porque Dios sí es sabio y Él es justo. Y nosotros tenemos que tener en nuestro corazón bien definido lo que somos. La razón es porque Pablo nos escribió algo bien importante para que lo entendamos. Si usted fuera conmigo a 1 Corintios capítulo 11 y leyera ahí conmigo el verso 28. Mire cómo dice ahí. Por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Está hablando de que nos tenemos que examinar para poder participar de lo que en griego se llama Eucaristía y que en español se llama Santa Cena. Si usted ve conmigo el verso 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice su Biblia? No seríamos juzgados. Mire, si usted pregunta si alguien conoce una porción del amor en la cual Dios habla del amor, es probable que si la persona tiene conocimiento de la Biblia le diga 1 Corintios 13. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, y usted conoce el resto de lo que dice ahí. Pero yo le quiero pedir que vaya al verso 12. 1 Corintios, si es tan bondadoso, capítulo 13, y vea conmigo el versículo 12. Aquí está hablando de nosotros en cuanto a nuestra propia apreciación personal. Y dice, ahora vemos por espejo. Cuando usted ve su imagen en el espejo está al revés, pero agrega oscuramente. O sea que cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos al revés y nos vemos oscuramente. Pero dice, note, mas entonces veremos cara a cara. Y luego dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré, ¿qué dice ahí? Como fui conocido, o sea, lo que le estoy hablando. Dios nos va a presentar nuestra vida y nos vamos a dar cuenta si nosotros éramos justos o éramos injustos. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque nosotros no somos como Dios, deberíamos ser como Él, pero no nos hemos esforzado por alcanzar ese nivel, por estar en esa posición maravillosa que Él quisiera que tuviéramos.
Muchas veces queremos un avivamiento, pero no queremos saber el mal que hay en nuestra vida. Aún muchas veces tenemos la falsa idea de que estamos tan bien que no hay nada que corregir en nosotros. ¿O no es así, hermano? Amén. Así es. Como le reitero, es más fácil ver los errores y equivocaciones que cometen otras personas, pero es tan difícil que nosotros le obedezcamos a Dios. Porque, con todo respeto les pregunto, ¿le pusieron atención a la lectura inicial de Joel? Porque ahí nos habla con claridad Él. Él nos habló con claridad en esa porción. Por eso pues, dice ahí, ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. ¿Qué es convertirse? Es cambiar nuestra forma de ser, ¿verdad? Es un cambio radical. Ahora, para nosotros, por eso le he dicho siempre que es más cómodo tener una religión, porque usted cumple con la religión y se siente satisfecho. Ya cumplí, sea la religión que sea, evangélica o la que usted quiera. Pero lo que está hablando aquí Dios es de una relación personal con Él, en la cual yo tengo conciencia de lo que es mi vida y soy consecuente con lo que es mi vida. Porque nosotros tenemos la equivocación de querer vivir una vida perfecta, santa, sin que nadie nos señale que no tenemos pecado, que no tenemos equivocaciones. Pero hermanos, eso sería hacer a Dios mentiroso. Vaya a la primera carta de Juan, si es tan bondadoso. La primera epístola del apóstol San Juan. Y vea ahí conmigo, si es tan amable, en el capítulo 1. Ahí dice en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer un enfoque sobre esto? Porque ni usted ni yo vamos a dejar de pecar nunca. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza, es nuestra carne. ¿Sabe? En el capítulo 17 de Jeremías dice él que el leopardo, por más que se esfuerce, no le puede quitar las manchas negras a su pelaje, porque es su naturaleza. Ahora, cuando usted comprende que usted no puede literalmente hacer ese cambio y esa transformación, ¿qué le queda? Rendirse a Dios, aceptar que Cristo tomó su lugar, aceptar que Cristo ya pagó por todos los errores que usted cometió, los que está cometiendo y los que va a cometer. ¿Me comprenden, hermanos? Es que es un favor formidable el que Dios nos hace, porque no hay condenación en nosotros. Si usted va a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. O sea, entiéndame, ¿por qué no podemos juzgar a los demás? ¿Por qué Pablo dice en Romanos 2 que si juzgo yo a otra persona, me estoy juzgando a mí mismo porque yo hago lo mismo? Yo me puedo poner arrogante y decir, yo no hago lo mismo que esa persona, pero con solo mi actitud estoy siendo peor que esa persona. ¿Me entiende? O sea, nosotros no tenemos escape de lo que es nuestra naturaleza. Lo que tenemos es una cobertura maravillosa de Dios para borrar los errores que cometemos. Si usted va a Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, Dios dice claramente ahí que cada mañana para usted y para mí son nuevas sus misericordias, porque Él sabe que lo pasado de ayer Él ya lo echó a lo profundo del mar porque no lo quiere recordar, porque hoy me va a dar una nueva oportunidad para mi vida. Sabe que voy a fallar, pero ¿sabe qué? Yo estoy cubierto con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces estoy limpio. Satanás por eso nos aborrece, porque no nos puede condenar, porque estamos bajo la sangre, la gracia y la cobertura del Espíritu Santo. Entienda pues que usted en su carne, usted siempre va a fallar. Claro que usted se puede esmerar en fallar cada día menos, pero va a fallar.
Porque si usted va a Filipenses capítulo 1, dice en el versículo 6 Pablo, estoy, dice, persuadido de que el que empezó en mí la buena obra, la concluirá mañana, dice ahí. No dice así, ¿verdad? Dice hasta el día de Jesucristo. ¿Me entiende? Como Pablo nos quiere explicar esas cosas maravillosas. Si usted quiere tener un conocimiento más profundo de eso, vaya a la carta de Romanos en su casa y lea los versículos 6 y 7. Y usted se va a dar cuenta cómo Pablo nos da una enseñanza formidable de lo que es nuestra naturaleza. Y qué maravilloso es saber que Dios nos abrió el mar prácticamente, dándonos a Jesucristo para que Él lleve sobre sí todos nuestros errores y pecados. Es que es maravilloso cuando usted descubre que ser hijo de Dios no es tan simple como parece. Por eso, ¿quién me puede acusar a mí, hermanos? ¿Quién nos puede acusar a ustedes? Vaya a Romanos, por favor. Quiero mostrarle algo. Romanos capítulo 8, para que me comprenda, porque yo necesito que usted comprenda y digiera esto que estamos platicando. Dice aquí en el capítulo 8, del versículo 28, le voy a leer en adelante, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién se está refiriendo ahí? A nosotros, amén, así es. ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Y ahí qué dice? Dios es el que justifica. Note la respuesta, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, si Dios justifica mis errores, ¿qué tengo yo que hablar o que decir si ya estoy justificado? Si se va al capítulo 5, en el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 8 dice que si siendo enemigos de Él, aún así Él murió por nosotros. Por eso le reitero, cuando usted descubre que ser hecho hijo de Dios es lo más maravilloso que le puede suceder, usted se da cuenta de todas las ventajas espirituales y materiales que tiene el ser hecho hijo de ese Dios de amor y de misericordia, que ha abierto esas fuentes de amor para cada uno de nosotros. Entonces, aún muchas veces tenemos la falsa idea de que estamos tan bien que no hay nada que corregir en nosotros, que otros son los que están mal, pero no nosotros, que otros son los que necesitan corregirse, pero no nosotros. Pero tenemos que entender algo. ¿Qué encontraríamos en nosotros mismos si lo buscáramos, pero que lo buscáramos con honestidad? No importando lo que fuéramos a encontrar en nosotros. Y aquí hay unas fases que yo quisiera compartirles. La primera, ¿qué encontraríamos en nuestro carácter? Probablemente que somos violentos. ¿Somos o no somos violentos, hermanos? Sí, somos violentos. Yo les decía una vez, había un hermano que miren, era un santo ese hermano. Ya es que el hermanito fulano, es que es un santo, tan dulce, tan esto. Dije yo, sí, pero pínchenlo con una capotera y me van a contar. Porque todos tenemos esa violencia, porque es nuestra naturaleza. ¿Se acuerda aquel cuento que le conté de que el escorpión quería atravesar el río, pero no podía? Y había una rana y robó a la rana, y la rana le dijo, no más a picar y nos vamos a morir los dos. Y cuando iban a medio río, porque convenció a la rana, ¡pum!, picó a la rana. Le digo, te lo dije, escorpión, que me ibas a picar. Perdóname, rana, le digo, es mi naturaleza. ¿Eh? Y créanme que hay mucho parecido con nosotros. Entonces, somos violentos, somos ásperos,
somos iracundos, somos ofensivos, somos intransigentes, injustos y críticos de los demás. De ser así, entonces nosotros debemos cambiar. Nuestra violencia, ¿qué tiene que volverse? Mansedumbre. Nuestra aspereza, amabilidad. Nuestra ira, gentileza. Nuestras ofensas, reconciliación. Nuestras intransigencias, volvernos armoniosos. Nuestras injusticias, tener compasión. Y nuestras críticas, debemos considerar a las demás personas. Ningún avivamiento puede venir a nuestra vida a menos que tengamos la intención de hacer los cambios mencionados. Pero hay otra fase también, nuestras actitudes. Y estas van en relación con la iglesia. Dice, ¿soy indiferente a las cosas de la iglesia, a las cosas del Señor? ¿Usted qué cree? Sí, somos indiferentes. ¿No tengo espíritu de colaboración con mi tiempo, trabajo y dinero para la iglesia? Así es, así es. Entonces, necesito que el Señor me ponga un espíritu de interés para que mi actitud hacia la iglesia sea diferente. Y encontramos otra fase en nuestra vida espiritual. Quizás necesitamos más oración. Si usted es analítico con su vida y usted es justo, se va a dar cuenta de que nuestros niveles de oración personales son sumamente bajos, son muy chiquitos. Fíjese que nadie nos tendría que decir a nosotros, ore. Nosotros oraríamos. Mire, si fuéramos más consecuentes con lo que Dios está haciendo por nosotros, entiéndame que no está hablando de religiosidad, estoy hablando de consecuencia. Si fuéramos más consecuentes con el amor de Dios en favor de nosotros y nuestros hijos, nosotros oraríamos a Él con gozo. No nos alcanzaría el tiempo de hablar con Él, porque estaríamos siendo nosotros consecuentes con nuestra vinculación con Él. Porque ¿sabe algo triste? Dios nos espera todos los días para que platiquemos un ratito con Él. ¿Se recuerda que yo le hablé de los ancianos? Fíjense que los ancianos, por su edad, van perdiendo interlocutores. O sea, ya no hay con quién platicar, ya no hay quien le escuche con atención, ya no hay quien sea tolerante con el anciano, porque el anciano es repetitivo. ¿Usted cómo cree que descubrí que era anciano? Que cada vez en la mesa de mi comedor le comenzaba a contar a mis hijos, y mis hijos todos se miraban como quien dice, va de nuez, porque les estaba repitiendo lo que ya les he contado mil veces. Y yo, ay Dios mío, ya llegué a la senectud, ¿para dónde agarro? Va de retro, decía yo, de que ir para atrás. Pero ¿saben qué pasa? A todos nos va a tocar atravesar ese umbral. Por eso les reitero, el hombre es un ser gregario que necesita mantener vínculos con los cuales comunicarse. Imagínese Dios cuánto no anhela que nosotros hablemos con Él en oración. Y es que la gente pone la oración como que fuera algo un rito, y no es así. Es hablar como le estoy hablando yo aquí a usted. Así le habla usted a Dios. Usted le puede decir, Señor, ¿por qué será que no me gusta orar? ¿Será que no me enseñaron o no me acostumbraron o es tan escasa mi relación contigo? Pero como estoy hablando contigo con honestidad y con transparencia, ayúdame por favor. Yo quiero mantener un vínculo más fuerte contigo. Yo quiero tener una conversación más estrecha contigo cada día. Yo quiero sentirte. ¿Quiere que le diga algo? Así como Dios me ha permitido a mí, por la naturaleza de mi ministerio, poder percibir a los demonios, a los espíritus inmundos. Esta semana se me quebró una muela. Estábamos almorzando con Miguelito y le dijo, pues se me quebró una muela. Y solo se me quedó bien. Lo peor, le dije, es que me la tragué. Me empezó a reír. Entonces tuve que ir donde el dentista. Y fíjense que el dentista me empezó a platicar. Lo peor es que yo no me podía hablar, que me tenía con la boca abierta, como que era qué. Y él me decía, mire, me dijo, usted ha oído hablar de Allan Kardec.
Que Dios, usted le conoce. Oye, ¿para dónde agarrabas? Y fíjese que me tenía ahí torturado. Y lo peor es que me digo, mire, fíjese que le voy a pasar el barreno, pero sin anestesia, porque es poquito, me dijo. Usted calcula que se aguanta. Luego me salieron 2 lágrimas. Y me agarró. Me acordé que los nazis así torturaban a los judíos, perforándoles sin anestesia sus muelas y sus dientes. Sentí horrible cuando me estaba haciendo eso, pero gracias a Dios lo soporté. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que al margen de eso, me terminó el trabajo y estaba feliz conmigo. El que más habló fue él, pero me estaba hablando del espiritismo y me dijo que a él cómo le gustaba el espiritismo. Y como yo vengo de ahí, entonces le comencé a dar una serie de explicaciones y me dijo, ¿cuándo viene otro día? Me dijo, pero no a que le mire los dientes, sino a que me explique más de eso del espiritismo, cómo me gusta a mí. Mire, me dijo, yo ahí tengo mis ajos y mis cosas colgaditas en la puerta, que los espíritus puedan entrar y... ¿qué es? Usted, me dijo, son seres que vivieron y ahora están en una dimensión y quisieran comunicarse con uno. Y yo solo lo miraba porque, Dios mío, si le empiezo a hablar de Jesús y me tengo que ir. Y ¡pum! Sonó mi teléfono y me dijo, Magda, aquí estoy, apúrate porque no hay parqueo. Doctor, lo visitaré otro día, pero de veras, véngame. Pero cuando me paré para despedirme de él, sentí la cantidad de espíritus que habían en ese lugar. O sea, miren cómo los demonios sí tienen ese prurito de hacer que nos interesen esas cosas místicas. Y Dios, que es más grande que todo eso, no nos interesa, hermano. Miren, es algo increíble lo que sucede con el ser humano. Fíjese que si usted quiere hablar con el gerente de una empresa, si usted quiere hablar, yo iba a buscar a mi hermano Hugo a veces y le digo, mire, vengo a buscar al ingeniero Novoa, siéntese un ratito, le vamos a avisar. Y ahí me siento. Mire, ¿será que don Hugo ya ahorita dice que pase adelante? Pero lo que quiero decirle es, aunque él es mi amigo, yo no puedo entrarme a su oficina solo así. Tengo que seguir un proceso, ¿verdad? Si usted va a hablar con el presidente de la República, es otro proceso, a donde usted vaya. Pero ¿qué le parece que Dios está por encima de todas las cosas del universo? Es lo más grande que hay. Y usted solo empieza a hablar con Él sin hacer antesala ni preámbulo. Fíjese, y Él está ahí, es Dios. Él quiere oírlo, Él quiere ponerle atención. A Dios le interesa lo que usted le va a decir, porque Él tiene un amor por nosotros que no logramos comprender. Se sale de nuestros esquemas de vida, porque no lo conocemos, no lo hemos llegado a conocer a Él. Entonces, en nuestra vida espiritual necesitamos también asistir más a la iglesia. No le estoy diciendo que se vuelva religioso, pero usted necesita venir aquí a llenarse de la palabra. Pablo dice en una de sus epístolas que va a llegar un día en la tierra en que la gente va a querer que les hablen de Dios y de las cosas de Dios, pero dice Pablo que no va a haber quien les predique. O sea, somos dichosos que Dios nos permita poder compartir su palabra. Cuando usted le habla a alguien de Dios, usted está predicando a Dios. Yo lo estoy haciendo aquí, de oficio, pero qué lindo es saber que en cualquier momento, en cualquier lugar, yo puedo hablar de Dios. Necesitamos leer más la palabra de Dios. Acostúmbrese a leerla, porque de la palabra de Dios sale una fuerza y un poder que se llama soplo de vida, el soplo de vida divino de Dios. Si necesita oración, pídala, por favor. ¿Usted ha leído Santiago 5, lo que dice de la oración? Vaya conmigo, por favor, le quiero enseñar, porque son cosas que tenemos a nuestro alcance, pero que no las usamos. Santiago 5 dice en el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué dice su Biblia? Mire lo que hace la oración por nosotros. Si tiene necesidad de oración, no sea orgulloso. Venga y pídala.
y le vamos a dar con todo amor lo que Dios nos da de gracia, porque de gracia lo tenemos que dar. También quizás estamos haciendo cosas que son malas, que no son buenas, o visitando lugares que no nos convienen. Hay lugares que son muy contaminantes, hermanos, y nosotros no lo vemos. Les reitero, cuando fui donde el dentista nunca me imaginé que estuviera saturado ese lugar de estos espíritus que lo dominan a él. Y él es una excelente persona, pero ignora lo que esa relación implica para su vida espiritual. El segundo punto que tenemos que ver esta mañana de los tres es que tenemos que tener un tiempo de conversión. La conversión connota dos elementos: el abandono de aquello que es malo y segundo, un rendirnos totalmente a Dios. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree en su corazón que usted se podría rendir totalmente a Dios? Es obvio que no, ¿verdad? Se dio cuenta que nadie dijo yes. ¿Me quieren poner atención en lo que les estoy diciendo? Ya se dio cuenta qué difícil es que nos convirtamos, porque implicaría rendirnos totalmente a Dios. Y fíjese que por no hacer eso, no tenemos todo lo que queremos. Porque dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero nuestro gran problema es la primera parte. No tenemos capacidad de someternos a la voluntad de Dios. Porque Dios nos dice por ahí, no, y dice uno, sí, tenés razón, pero yo conozco ese caminito de ahí. Y no me ha pasado nada, fíjate. Porque uno no sabe que Él nos está protegiendo en todo momento. Por eso nosotros necesitamos, como les decía, analizar lo que es nuestra vida. Tan fácil que se escucha hablar de un avivamiento, pero no tenemos idea las implicaciones que tiene. Por favor, vaya a Isaías conmigo, al capítulo 1 de Isaías, versículos 16 y 17. Dice ahí, lavaos y limpiaos. Recuerde que aquí está usando una analogía de lo que es la limpieza física, ¿verdad? Pero está hablando en sentido espiritual. Dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Y eso no se ve, hermanos. Es tan difícil desde el primer versículo que leímos, del verso 16. ¿Se recuerda usted el hijo pródigo en el capítulo 15 de San Lucas? ¿Cuándo volvió en sí? Cuando estaba en la porqueriza, ¿verdad? Con todos los cerdos. Pero ¿qué hizo él cuando volvió en sí? Salió de los cerdos y se fue a buscar a su padre. Él se convirtió. Él cambió la dirección que su vida llevaba. Reaccionó bien y se apartó del mal y buscó el bien para sí mismo. También, si usted se recuerda, primero vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, si es tan amable. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, aquí está hablando Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, note, y cómo os, ¿qué dice su Biblia? Convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Mire, hay mucha gente que le gusta mucho la palabra de Dios, que le llama la atención tener una transformación en su vida, espiritualmente hablando. Pero cuando comienza a ver y dice, ay, me van a prohibir esto, voy a tener que venir, voy a tener que... Ay, mejor no. ¿O no somos así, hermano? Cuando realmente lo que más vale la pena es tener una cercanía verdadera con Dios. ¿Se acuerda que Mateo 6:33 dice así? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas, dice, os serán añadidas. Todo el bien que anhelamos y nos esforzamos por tener va a venir a nosotros. Porque le dimos el primer lugar en nuestro corazón a Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir?
No hemos logrado poner a Dios en el centro de nuestro corazón. Siempre hay alguien o algo que está antes en nuestro interior. Por eso es que no alcanzamos a ver la grandeza de Dios y tenemos velado el entendimiento. Si usted va a 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos, dice ahí. ¿Y con qué propósito? Que no les resplandeciera la verdad de Dios, el conocimiento de Dios, la revelación de Dios en sus vidas. Se nos olvida que tenemos a alguien que lucha contra nosotros, para que no abandonemos el tipo de vida que llevamos y no encontremos ese nuevo tipo de vida. Y créame lo que le voy a decir, cuando usted encuentra ese nuevo tipo de vida, usted encuentra verdaderamente una razón para vivir. Porque usted se encuentra con Dios, porque sus cosas cambian, porque sus parámetros cambian, porque sus finalidades cambian, sus metas cambian, porque es Dios el que está ahí y no lo coarta de nada, al contrario, le da capacidad, recursos y fortaleza para que usted alcance lo más lejano que pueda tener frente a sus ojos. Porque Dios está para ayudarnos y para bendecirnos, pero Él quiere ser el primero en nuestro interior, en nuestro corazón. Está difícil la cosa, ¿verdad, hermanos? Así le dijeron a Jesús, esto está muy difícil, ¿sabes qué? Mejor, como dijo el de Zacapa, sin ofender a mi hermana Lely, mejor lo vamos, digo que aleluya. Quiero explicarle algo. Todo eso lo podemos alcanzar si nos aferramos a Jesús. Porque Él da una promesa por boca de Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tómese de esa promesa, créala en su corazón. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Aquí nos dice la palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento. Mire lo que Dios hace con nosotros, nos va renovando, nos va dando conocimiento, entendimiento, facilidad, para que no nos rindamos y sigamos adelante con nuestra vida. Debemos observar que en la Biblia todos los avivamientos que se mencionan fueron acompañados de conversión. Por ejemplo, usted se recuerda de Nínive, era gente que era odiosa, maligna, perversa. O sea, Jonás, no es que fuera enemigo de Dios, sino que Jonás sabía que eran hombres muy crueles y muy malos, y él no quería que se salvaran. Trató de huir de Dios y Dios lo obligó a que fuera, y él predicó en la ciudad, atravesó la ciudad que era de varios días de camino, y la atravesó indicándoles que se tenían que arrepentir para que Dios los perdonara, porque iba a venir la destrucción de Dios sobre ellos. Y yo me imagino cómo Jonás fue predicando: arrepiéntanse, desgraciados, les va a venir el castigo. Se ha de haber venido, porque no les quería hablar, no les quería decir. Bien bravo ha de haber ido, obligado por Dios, diciendo las cosas que Dios le dijo que dijera, en contra de su voluntad. ¿Y sabe lo increíble? Los que oyeron le fueron a decir al rey: rey, fíjate que pasó un judío ahí diciendo que nos tenemos que arrepentir y cambiar. Dice que el rey rompió sus vestidos, se vistió de saco, se echó ceniza en la cabeza y obligó al pueblo que ayunara, y también los animales, que no comiera nadie. Porque cuando Dios manda un avivamiento, trasciende lo que uno cree que no puede suceder. El día de Pentecostés, Pedro predicó, ¿y cuántos se convirtieron? 3,000 personas se convirtieron, porque escucharon con atención lo que Dios decía a través de la boca de Pedro. Por eso Dios dice lo que les leía si usted vuelve conmigo, por favor, en su Biblia, a Joel, en el capítulo 2, el versículo 12. ¿Recuerda cómo leímos ahí? Dice: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Pero dice: con ayuno, ¿y qué dice también? Lloro, porque hay arrepentimiento. Y también lamento. Fase final, la número 3. Debe haber un tiempo de humillación. Hermanos, ¿nos gusta voluntariamente humillarnos? Mi suegra
Decía un dicho ahí que ella había oído, que la gente decía, a mí el orgullo me levanta. ¿Verdad? ¿Cuál fue el primer pecado en el cielo, hermanos? El orgullo. El orgullo, ¿verdad? El orgullo. Por eso tenemos que luchar con eso. Uno de los grandes estorbos para un avivamiento es la falta de humillación a Dios y también ante los hermanos. En primera de Pedro 5 y versículo 6, dice este pescador de Galilea, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mire qué interesante. Desgraciadamente para muchos es difícil decirle a su hermano, perdóname, te lastimé. No nos gusta pedir perdón o reconocer que hemos ofendido o herido. Cristo nos habló de una parábola. Aquí estoy terminando el mensaje. Quisiera que fuera conmigo a San Lucas 18, versículos del 9 al 14. Es una parábola pequeña, pero yo quiero que le ponga atención al verso 9 porque ahí está el kit del asunto. Mire cómo dice ahí. A unos que confiaban en Dios con todo su corazón. No, en sí mismo. ¿Ya vio? No confiaban en Dios, dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano desgraciado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Miren lo que dice Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Miren qué sencillo lo que el Señor enseñó, pero qué profundo, porque así somos nosotros, hermanos. Somos tan orgullosos que yo les he dicho que si usted va ahí a la esquina con el que vende frutas y él le tira las trenzas, usted se siente hecho lata. ¿Pero por qué me hizo eso? Ni lo conozco, nunca lo he ofendido. ¿Por qué me tiró las trenzas? ¿O no nos afecta cuando alguien nos hace un desaire, hermanos? Sí nos afecta. Nos duele mucho el ser rechazados. Pero cuando nosotros entendemos que Dios se humilló a sí mismo y dice, a lo sumo, por amor a nosotros por amor a Él, también muchas veces tenemos que humillar nuestro orgullo para agradarlo a Él, para tener un tipo de vida potente en Dios nuestro Señor. Por eso vemos que en el capítulo 2 de Joel se nos exhorta a la humillación de diferentes maneras. Por ejemplo, por medio de un llamado a la conversión, y nos dice, con todo el corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgando el corazón, proclamando ayuno, santificando la reunión, juntando a los ancianos, a los niños, a los que maman, a los novios, dice. Porque la realidad es que nos gusta que Dios nos dé todo, pero que nosotros no tengamos que sacrificarnos, ¿verdad? O humillarnos. Eso no lo aceptamos. Pero de cualquier forma y manera, van a haber personas en el curso de nuestra vida que siempre nos van a querer humillar, menospreciar u ofender. De tal manera que es mejor obedecer a Dios y hacer lo que Él dice, humillándonos ante Él y dándonos un carácter bien templado para que nada nos mueva de la fe y del lugar donde Él nos ha puesto. Aferrémonos con todo nuestro corazón a lo que Él nos dice, porque nosotros necesitamos la intercesión de la oración también unos por otros, para darnos fortaleza interna. Jesús dijo en el Monte de los Olivos, en ese sermón precioso que dio, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, como nosotros esta mañana, porque ellos, dice, serán
saciados. Ustedes y yo vamos a ser saciados. Yo quiero seguirles compartiendo a ustedes lo que es un avivamiento, porque cuando venga el avivamiento a sus vidas, ustedes lo van a poder identificar y se lo van a gozar profundamente. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santísimo, en conclusión, para poder resumir entonces, cuando se habla de avivamiento, se habla de tres cosas muy importantes en la vida del cristiano: reflexión, conversión y humillación. Porque de no estar estas tres experiencias, no puede haber avivamiento en nuestra vida. La pregunta es, ¿las tenemos? Padre, yo te pido que de una manera sobrenatural esta palabra sea revelada en cada vida y en cada corazón de los presentes. Te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y los llenes de revelación, entendimiento y sabiduría de lo alto, para que ellos anhelen un avivamiento en sus vidas, Señor. Un avivamiento en su espíritu, en su corazón, porque eso va a hacer que haya intensidad en la relación contigo. Te suplico que los bendiga, Señor. Te suplico que en sus corazones brille el poder de esta palabra que ha sido derramada como raudal en sus oídos. Ayúdanos, Señor, porque nos cuesta muchas veces comprender lo que tú tratas de revelarnos. Te ruego con todo mi corazón que lo hagas en esta mañana. Y si alguna persona nunca le ha abierto su corazón a Cristo, ahí desde su lugar le ruego que haga esta oración sencilla conmigo y le diga: Señor Jesús, yo necesito de verdad doblegar mi orgullo y te abro mi corazón en esta mañana y te reconozco como mi Dios y como mi Salvador. Te pido que entres en mi interior y que restaures mi vida, que me cambies, que me transformes, que me des conocimiento, revelación y entendimiento de tu palabra, para que pueda profundizar en lo que tú anhelas que yo comprenda. Ven, Señor, y no te apartes de mi corazón. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero bendecirle en esta mañana. Señor, yo te doy gracias, Señor, por la vida de tu hija. Ven, por favor, yo quiero orar por ti. Un momentito. Quiero orar por ti. Bendito seas, Señor. Te alabo con todo mi corazón. Te doy gracias por tu hija, Señor. Yo la bendigo en su entrar y en su salir. Te pido que abras las ventanas de los cielos sobre su vida y que le des la enseñanza, la revelación y el conocimiento tuyo, para que te llegue a amar intensamente. Y te pido que la bendigas en su entrar y en su salir, que bendigas el fruto de la labor de sus manos, que abra las ventanas de los cielos y derrame sobre su vida bendición hasta que sobreabunde, y que cada día se integre más la felicidad a su ser. Yo la bendigo con poderoso amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre, yo te doy gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas en esta mañana. Yo te quiero rogar, Señor, que ellos puedan esta tarde meditar en esta palabra, meditar en sí mismos, meditar en la necesidad que tenemos de autoobservar nuestro corazón, no con el propósito de condenarnos, sino de conocernos, de agradarte, de amarte, de poder llegar a entenderte. Por favor, bendícelos, Señor, que tengan un final del día feliz, un final del día espléndido, y que no sea parte de ellos tu bien, tu amor y tu misericordia, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobremanera en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.